Le invito a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24 es donde estaremos en esta mañana leyendo la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 24. Leo Nueva Biblia de las Américas. Dice: 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlos conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Licias con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez en esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma me encontraba discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y a lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Porque yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años he venido a traer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban ahí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando compadecí ante el concilio, a no ser por esa sola declaración que hice en voz alta mientras estaba con ellos: por la resurrección de entre los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo: cuando venga el comandante Licias, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirviera. Que el Señor bendiga su palabra. Desde principios del nacimiento de la fe cristiana se ha caracterizado por transformar vidas a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de las buenas noticias, a través de ese Evangelio que nosotros también como iglesia compartimos. Una de las cosas que ha hecho el Evangelio es transformar la vida de las personas y llevarlas a la salvación cada día. Pero también la iglesia o el Evangelio se ha caracterizado porque el Evangelio es siempre acusado, siempre hay acusaciones en su contra, siempre ha habido distorsiones de lo que los cristianos hacen y hasta el día de hoy sigue siendo de igual manera. En los primeros siglos los cristianos fueron acusados de ateos, de caníbales, ¿cierto? Y de practicar en cosas secretas supuestamente, que estaban haciendo orgías y cosas por el estilo que se le acusaban a los cristianos de hacer. Eran obviamente falsas acusaciones que habían contra la fe cristiana, y por eso nacen, ¿cierto?, los cristianos apologistas, que se llaman, ¿cierto?, porque lo que hacen es defender la fe, explicar qué es el Evangelio, explicar qué es lo que hacen los cristianos realmente y no caer ante la tentación de las falsas acusaciones. También cuando el Evangelio llega acá a Chile, a Valparaíso, ¿cierto?, somos famosos por ser conocidos como los canutos, ¿cierto?, de Juan Canut, porque predicaban el Evangelio y también se hacían acusaciones contra los mismos cristianos y el mismo Evangelio. Y esto es así, mis hermanos, y siempre ha sido y siempre va a ser así, porque vivimos en este mundo caído en donde la fe y el Evangelio es sistemáticamente rechazado y odiado. Sin embargo, a pesar de eso, sabemos que la palabra del Señor sigue corriendo, sigue avanzando.
sigue cada día anunciando el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y como hemos estado viendo hasta ahora, mis hermanos, como vimos la semana pasada, es que Dios le dijo a Pablo: yo voy a estar contigo y así como testificaste en Jerusalén, lo vas a hacer de igual manera en Roma. O sea, yo voy a estar contigo y providencialmente voy a guiarte en todo este proceso para que en este proceso veas la mano del Señor. Y vimos cómo la providencia de Dios actuó, cómo la providencia de Dios estuvo obrando en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. Los judíos querían acusarlo, los judíos buscaron, vimos en el capítulo 23, ¿cierto? Hubo una conspiración contra Pablo con la intención de poder matarlo, y providencialmente Dios puso a una persona que le avisó y le dijo: miren, Pablo, quieren matarte, y le avisó al soldado, el soldado le avisó al comandante, y finalmente Pablo pudo ser liberado de ese posible asesinato contra él. ¿Cómo sucedió eso? Porque la providencia de Dios actuó en favor de Pablo. Pero ahora tenemos a Pablo, después de eso, de que el Señor lo libró y lo protegió de una forma extraordinaria. Vamos a ver que ahora van a presentar las acusaciones contra Pablo. ¿Cuáles son esas acusaciones? ¿De qué se le decía que Pablo estaba haciendo? ¿Cuáles eran las cosas que supuestamente Pablo estaba haciendo y cuáles iban a ser esas acusaciones? Y vamos a ver también a la vez cuál entonces es la defensa que el apóstol Pablo presenta. ¿Ya? ¿Cuáles son las acusaciones y cuáles son la defensa? Por eso podemos ver de la acusación a la defensa del apóstol Pablo. Observemos entonces, mis hermanos, en este capítulo 24, estos versos que hemos leído. Primero vamos a ver del verso 1 hasta el verso número 9. Verso 1 al verso 9, donde vamos a ver entonces las acusaciones contra Pablo. Las acusaciones contra Pablo. Versículos 1 al verso 9. En estos versos podemos encontrar básicamente, mis hermanos, dos cosas. Primero, vamos a encontrar los acusadores de Pablo. ¿Quiénes son los que están acusando al apóstol Pablo? El verso 1 nos describe que aquellos que están acusando a Pablo son primero el sumo sacerdote Ananías, el cual era el sumo sacerdote desde el año 47 a 59 aproximadamente, una autoridad religiosa muy importante que estaba involucrada en la acusación contra Pablo. Ya se había nombrado en el capítulo 23, y este es un Ananías diferente al de Hechos capítulo 9, ya no tiene nada que ver, pero este es el sumo sacerdote que está acusando a Pablo. ¿Cómo era este sumo sacerdote? Cuando uno hace el relato, pareciera que es un sumo sacerdote que se ve como alguien un poco bueno, entre comillas, entre los judíos, pero la verdad es que según los datos que existen de historia sobre él, es que era un personaje bastante malvado. El historiador Flavio Josefo, que es uno de los historiadores paralelos del libro de los Hechos, lo relata en su libro Antigüedades de los Judíos de la siguiente manera. Dice que era una persona dura, corrupta y violenta. Dura, corrupta y violenta. Así era el sumo sacerdote, el que supuestamente tenía que ser el representante de Dios y guiar a las personas. Luego también tenemos en esos acusadores a los ancianos, que era la parte del Sanedrín, ¿cierto? Este grupo de religiosos que estaban ahí acusando al apóstol Pablo y que habían participado no solo en todo el libro de los Hechos contra los apóstoles, sino que si uno retrocede hasta el ministerio de Jesús, vemos que se opusieron a ellos e intentaron siempre que Jesús fuera asesinado. Pero también aparece otro personaje aquí y nos dice que es el abogado Tértulo, el cual no tenemos más referencia en la escritura acerca de él, pero se nos dice que él era un abogado. Ahora, ¿cómo eran los abogados de ese tiempo? No eran igual a los abogados de hoy, pero tenían ciertas características similares. Una de esas características que tenían los abogados de ese tiempo es que tenían que ser muy buenos en la oratoria, o sea, en hablar bien, ¿cierto? Tenían que hablar bien y tenían que usar argumentos persuasivos para poder demostrar que su caso era realmente correcto. Él era un especializado en esto, una persona formada en esto. Entonces sabía buscar la forma de convencer con sus argumentos y con su forma de hablar, convencer de que Pablo era verdaderamente culpable. Todo ello entonces estaban juntos ahí para hablar al gobernador Félix, ¿cierto? Para llevar las acusaciones al gobernador Félix, el cual fue gobernador romano entre los años 52 al 60 y que más adelante va a seguir apareciendo en el libro de los Hechos. Nuevamente, ¿cómo podemos ver que era este gobernador? Era una persona buena, una persona justa, como vamos a ver que después más adelante se va describiendo. ¿Era realmente así? Nuevamente, el historiador Flavio Josefo nos describe en su libro Antigüedades, dice que este hombre, este gobernador Félix, lo describe como cruel, corrupto y ambicioso. Así que podemos hacerlo más o menos una idea que aquí estamos hablando entre iguales de maldad, ¿no?
tanto el Sanedrín, los judíos, todos ellos, más el gobernador, que son personas totalmente corruptas. Y desde los versos 2 al 4, después de ver entonces estos son los acusadores, vamos a ver que van a comenzar las acusaciones contra el apóstol Pablo. En el verso 2 vemos que habla el gobernador Félix, ¿cierto? Se habla del gobernador Félix como una persona que ha traído mucha paz y que ha hecho reformas a favor de los judíos. Sin embargo, cuando uno revisa la historia, se ve que en verdad esto no era cierto. No era así. Él no había traído paz, él no había traído reforma para los judíos, sino todo lo contrario. Habían aumentado las revoluciones, había aumentado la corrupción, había aumentado la represión. Y entonces esto quiere decir que ¿qué está haciendo el abogado Tértulo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo lo que hacían los oradores de ese tiempo, que es manipular la información. Está dando argumentos que no son realmente ciertos. Era mentira todo eso. Era mentira. ¿Y por qué lo hacía? Porque una de las formas que le enseñaban a los oradores del mundo antiguo era siempre empieza adulando. Siempre empieza adulando. Oh, qué bueno eres. Tú que has traído la paz a esta nación y que haces reformas maravillosas. Eres una persona maravillosa, impresionante. La adulación, hermanos, era la forma de manipular la información. ¿Para qué? Para ganarse a aquel que estaba escuchando y para que después pudiera darle el favor en ese juicio. Esa era parte de lo que estaba haciendo aquí el abogado Tértulo. Era un retórico que quería manipular la información. Y esto, hermanos, nos debe sorprendernos en algún grado, porque la Biblia nos dice y nos advierte, y Jesús nos dijo y nos advirtió lo siguiente, Mateo capítulo 10, versos 17 y 18, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos de los gentiles. Jesús advirtió y dijo, ustedes van a ser llevados hacia o frente a las autoridades para dar testimonio del Evangelio. Y ese llevar, obviamente, es un llevar con manipulación, con mentira, con engaño. Van a ser llevados, van a ser acusados. Fíjense lo que nos dice también en Marcos 13:9, versículo paralelo ahí a Mateo, Marcos 13:9. Dice, pero ustedes estén alerta porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y compadecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio de ellos. Entonces, ser llevado ante la autoridad no debe ser una sorpresa para los cristianos, sino que es el cumplimiento de lo que la Escritura dice, y así ha sido a través de todos los siglos. El cristianismo ha sido llevado a las autoridades civiles, acusado de sedición, de rebeldía, de opresión, ha sido llevado de esa manera. Y esa era la acusación que se le iba a hacer después a los cristianos. Pero primero, Tértulo comienza con la adulación, la manipulación de la información. Entonces, vemos del verso 5 al 6, nos encontramos entonces con estas acusaciones formales. La forma, ¿cierto?, de traer estas acusaciones formales. La primera acusación es que Pablo provoca disensiones, ¿ya?, que es divisiones. Esta es la primera acusación que se presenta contra Pablo. Él está dividiendo. Incluso empieza diciendo, este hombre es una plaga. Es peligroso. En el mundo antiguo las plagas eran sumamente fatales. Si una plaga llegaba a tu ciudad, no existía hospital, no existía consultorio, no existía nada. O sea, antiguamente se morían por un resfriado, se morían por eso. No había medicinas como hoy. Y así es como sucedía. Y entonces cuando le decía, usted es como una plaga, usted infecta a todos, infecta y mata a las personas. Así tú eres, Pablo. Ese es un ataque personal, ni siquiera un argumento, sino que un ataque personal a él. Usted es una plaga. Y como plaga está contaminando y dañando todo. Pero además de eso le dice que él provoca disensiones, o sea, provoca divisiones. Pablo provoca divisiones, dice. Ahora tiene algo de cierto esto, ¿no? Tiene algo de cierto que el Evangelio provoca divisiones, es verdad. Algo de cierto hay en eso. Jesús lo dijo también. Mateo 10, verso 34. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su propia casa. O sea, el Evangelio trae como resultado división. ¿Por qué? Porque los hombres odian el Evangelio y cuando alguien llega a creer en Cristo, la familia que no cree en Cristo se te va en contra, ¿cierto? Todos hemos tenido quizá, o los que no venimos de familia cristiana, tenemos esa experiencia. Ah, este es canuto, este es cristiano, y la familia no le agrada, no le gusta. Así en el mundo antiguo, pero era mucho más radical, cuando, ¿cierto?, alguien se volvía cristiano,
y entonces la familia lo perseguía, estaba en contra. Entonces, algo de esto es verdad. Sin embargo, aquí lo que dice Tértulo es que Pablo intencionalmente está provocando división entre las personas. Y eso no es cierto. Pablo no estaba haciendo eso. Pablo simplemente estaba predicando el mensaje del Evangelio. El resultado de eso, por supuesto, puede ser la división. Pero eso es la acusación que se le está dando al apóstol Pablo. La segunda acusación es que Pablo es líder de una secta, la secta de los nazarenos. El ser tildado como una secta inmediatamente en el primer siglo tenía ciertas connotaciones de desconfianza. ¿Por qué? Porque los romanos permitían las religiones. Por ejemplo, el judaísmo era permitido y tolerado hasta que pagara los impuestos, por supuesto. Pero una secta era alguien que estaba afuera y que probablemente podría ser un grupo rebelde. Alguien que quería hacer sedición, que quería ir contra el imperio romano. Y entonces cuando ya dice es una secta, tiene cierta implicancia de un grupo minoritario, un grupo polémico, que podría traer muchos problemas. Y por eso así se le trataba al Evangelio, como los del camino o como la secta. Pablo lo usa después más adelante también, cuando está ahí en Hechos 28, versículo 22, Hechos 28, versículos 22. Dice esto, pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, le están preguntando a Pablo, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. O sea, Pablo, tú eres parte de una secta y hemos escuchado que todos hablan contra esta secta. Así que esta acusación, digamos que también tiene algo de cierto. Pablo era parte de esa secta, era parte. Pero lo errado es decir que él era el líder de esa secta, porque hemos visto que Pablo era un apóstol de varios apóstoles. No era Pedro el que hacía todo, ni Pablo el que hacía todo, era uno más, el apóstol de los gentiles, pero él no era el líder de esta secta, como le llamaban. La tercera acusación contra Pablo es que él ha profanado el templo, o ha intentado profanar el templo. Recuerden que el templo para los judíos era donde la presencia de Dios moraba. Era el centro de la identidad religiosa y política de los judíos. Por tanto, profanar el templo, tratarlo como algo que no es santo, era totalmente grave para ellos e incluso merecía la muerte según lo que ellos sabían del antiguo pacto. Números capítulo 18, versículo 7, el Señor advierte muchas veces esto y dice, Números 18, 7, pero tú y tus hijos atenderán a su sacerdocio en todo lo concerniente al altar y lo que está dentro del velo y ministrarán, le dice a los sacerdotes. Les doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. O sea, si alguien que no estaba ordenado por Dios, mandado por Dios a administrar las cosas santas, o se acercaba de forma irreverente, dice la palabra que debía morir. Y entonces todos los judíos interpretaban que alguien que intentara profanar el templo, que es lo que acusaban a Pablo, de meter a un gentil, entonces tenía, para la mente de un judío, tenía que morir. Entonces Pablo ciertamente estaba en el templo, sí, estuvo en el templo, pero profanó el templo realmente, no. Eso era simplemente una acusación falsa que había contra Pablo. Y eso es lo que estaban haciendo. También incluso si uno sigue después el discurso, aparte de las acusaciones contra Pablo, uno puede ver la manipulación que hace Tértulo de la información, porque dice que Lisias, cuando vinieron a sacar a Pablo, dice que Lisias vino con gran violencia a sacarlo. Pero si uno recuerda el contexto, es que, claro, actuó con fuerza porque los judíos querían matarlo. Entonces, obviamente, uno dice, claro, que lo iba a sacar así. Y bueno, y dice que los judíos apoyaban todo esto, ¿cierto? Como una barra brava, sí, claro, es así, mátenlo. ¿Ya? Todo el grupo de judíos ahí apoyando estas acusaciones contra el apóstol Pablo. Podemos ver entonces, hermanos, que aquí hay una mezcla. Hay una mezcla entre mentira y verdad. Mezcla. Las acusaciones siempre tienen esa característica. Los fariseos, los saduceos o los romanos para acusar a Jesús, para acusar al apóstol Pablo, siempre exageran, distorsionan la información, manipulan la información o directamente mienten contra ellos. Eso es lo que hacen siempre los religiosos, los que se oponen al mensaje del Evangelio. Y nuevamente esto es algo que Cristo nos advirtió que pasaría. Cuando él habla de las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 11, nos dice lo siguiente: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes, asimismo pasará con ustedes. Entonces, si uno vive la fe cristiana
delante del Señor con una conciencia limpia, siempre va a experimentar acusaciones, exageraciones, manipulaciones, y eso es parte de que el mundo no ama a la fe cristiana, no la quiere. Y el apóstol Pedro también nos advirtió sobre esto. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, les dice y les recuerda a los cristianos que están sufriendo persecución y que están sufriendo acusaciones falsas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que por medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, cuando lleguen las pruebas, no se sorprenda, hermano. No se sorprenda como si fuera algo extraño la fe cristiana. Es algo cristiano. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado, que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. O sea, si ustedes sufren, amén, es parte del propósito del Señor, ser probados en nuestra vida como cristianos. Pero si sufren como cristianos, si sufren por el pecado, esa es otra cosa. ¿Ya? Ahí no deben regocijarse, es su culpa, es su pecado, pero está diciendo si ustedes sufren por la causa del Evangelio, regocíjense en el Señor. El mundo odia la fe cristiana y recordamos que nos dice Apocalipsis, ¿quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Satanás es el acusador de los hermanos. Hoy en día en muchas partes del mundo está sucediendo esto. El cristianismo es acusado en diversos lugares del mundo ¿de qué? De rebeldía, de discriminación, de opresión. Y así es como incluso se enseña hoy en la sociedad. La fe cristiana lo que hace es no hacerte libre, te dice el mundo, ¿no? Te esclaviza, ir a la iglesia y todas esas cosas. Eso es lo que dice el mundo. Sin embargo, en verdad, ¿qué nos dice el Señor? Estar en Cristo es ser libre. Estar en Cristo es tener la verdad. Estar en Cristo es tenerlo todo, todo. Y Cristo es nuestro abogado. El mundo nos acusa, Satanás nos acusa, los demonios nos acusan, pero ¿quién es nuestro abogado? Cristo es nuestro abogado. Él es quien nos defiende. Él es quien nos protege. Si alguien nos acusa, Cristo nos justifica. En Él tenemos esa belleza y esa gloria de estar justificado por Cristo, por su obra maravillosa en la cruz. Nosotros, hermanos, somos libres de las acusaciones del mundo, porque Cristo nos ha justificado. Y nos encontramos entonces, después de las acusaciones que hay contra Pablo, todas estas acusaciones que se enumeran, vemos entonces cuál va a ser la defensa de Pablo. Verso 10 al 23, vamos a ver entonces la defensa de Pablo, cómo él va a defenderse de estas acusaciones que ha presentado este abogado Tértulo. Vamos a ver entonces en los versos 10 al 13, primero, cómo Pablo se va a defender, ¿cierto?, de las acusaciones. Primero, vamos a ver entonces cómo se defiende de la acusación del tumulto, de la sedición. Resulta interesante primero que Pablo no responde al ataque personal, cuando le dijo una plaga. No dice nada sobre eso Pablo, ¿se dan cuenta? Y eso nos enseña bastante. Siempre tenemos que enfocarnos en los argumentos que se presenten y no en los ataques personales. Pablo muestra, ¿cierto?, aquí que va a responder. Comienza señalando que es fácilmente comprobable algo. Dice, bueno, si ustedes me acusan de sedición, tú, Félix, puedes hacer esto, puedes averiguar cuando yo llegué a Jerusalén. Revisa cuando yo llegué. Y dice, no fue más de 12 días atrás. ¿Y yo vine a qué? Vine a adorar a Jerusalén. Soy judío, vengo a mi tierra y vengo a adorar. ¿Cuál es el problema? Y he estado aquí. Y tampoco estuve, dice, en templos. No fui a templos, no fui a pelear a templos, tampoco fui a sinagoga, tampoco fui a ciudades y no discutí con nadie. Yo llegué aquí a adorar y a traer la ofrenda que iba a dar para los pobres. Así que la pregunta lógica que Pablo quiere plantear acá es que si me acusan de tumultos, ¿no debería poder haber reunido a las personas y haberlas convencido primero antes de que me acusen de eso? ¿Cómo podría lograr eso en 12 días? Crear esa rebelión. ¿Cómo podría haberlo logrado en 12 días? No resulta algo posible. Por lo que él dice en el verso 13, entonces no pueden probar esto que me acusan. No lo pueden probar. ¿Por qué? Porque aquí está la evidencia que yo no hablé con nadie, no fui donde nadie, vine solamente al templo y solo 12 días
he estado como máximo aquí. Así que lo que Pablo está diciendo en palabras modernas sería, ahí está la evidencia, yo no he realizado ningún tumulto, estudien la evidencia y van a llegar a la conclusión de que esa acusación no es verdadera para nada. Tal como hoy en un juicio, ¿cierto? Habría que presentar la evidencia y analizar la evidencia y ver si esa evidencia conduce a algo. Entonces Pablo dice, no hay evidencia sólida para esa acusación. Y la mejor defensa de Pablo es, miren, ahí están los hechos, véanlos, vean si hay algo que pueden hacer. Pablo y Pedro también después va a presentar esta idea de nosotros debemos presentarnos al mundo como irreprochable. Esa es nuestra mejor defensa. Nos dice primera de Pedro 2:12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que los calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarla, glorifiquen a Dios en medio de la visitación. ¿Podría alguien, hermano, acusarle a ustedes hoy en día? ¿Podría alguien acusarle con la evidencia a ustedes hoy en día? ¿Podrían realmente traer algo contra ustedes? ¿Hay alguna evidencia en su contra? ¿O no? Eso es lo que Pablo dice. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está? Yo la presento, aquí está. La segunda acusación que Pablo se va a defender, aparte del tumulto y de presentarle estos argumentos, es de ser el líder de la secta. Esta secta que le habían señalado. Los versos 14 al 16, Pablo va a tratar esta acusación. En el verso 14 él dice y admite, lo que yo sí admito es que yo soy parte de esto, del camino. El camino, la forma en que todo el libro de los Hechos le llama al cristianismo, ¿cierto? Los del camino. Yo admito que soy parte de este grupo del camino, pero no admito ser un líder del camino. Admito ser parte de todos los caminantes que siguen al Señor. Y dicen, miren, y acuérdense que están los romanos, pero también están los gentiles, los judíos, perdón, ahí. Y entonces él dice, miren, esto que yo creo no está desvinculado de la ley ni de los profetas. Al contrario, esto que yo creo está en la ley y en los profetas. Y está conectado con lo mismo que creen ustedes. Tiene la misma conexión, porque está en la ley y en los profetas. Y entonces los que están ahí inmediatamente ponen atención, tanto para estar en desacuerdo, obviamente, pero dicen, miren, él está de acuerdo con la ley y los profetas. Y esto porque toda la escritura nos dice de Jesús, que Jesús no vino a traer algo nuevo, sino que Jesús vino a traer es el cumplimiento de la ley y los profetas. Vino a cumplir las profecías, vino a cumplir lo que la escritura decía. Mateo 5:17, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. O sea, todo lo que se profetizó de mí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ahora en Cristo, lo que hace es cumplirse. Lucas 24:44, el camino de Maús, dice Jesús. Después Jesús le dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús no vino a traer nada nuevo, sino cumplimiento de lo que se decía. Y Pablo sabía también eso, y por eso a través de todas sus cartas, él también demostraba y explicaba, Cristo es el cumplimiento de la ley, Cristo es el cumplimiento de los profetas. O como dice Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Esto sin duda molestaba a los judíos porque ellos interpretaban que no era así, que Jesús no era el Mesías, que Jesús estaba manipulando las cosas, pero él decía, no, yo simplemente estoy cumpliendo lo que la ley de Dios dice. Y aún más, Pablo le dice, yo tengo la misma esperanza que ustedes. Ustedes comparten una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La resurrección de entre los muertos, de los justos y de los impíos. Bueno, yo comparto la misma esperanza. No tengo una creencia diferente a ustedes. Es la misma. Y es la que dice Daniel capítulo 12, versículo 2, que aquí se predicó, ¿no? Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno. La resurrección de entre los muertos no es una doctrina del Nuevo Testamento, estaba en el Antiguo Testamento y los judíos la conocían y la creían, algunos por supuesto la rechazaban, pero en general se creía, y Pablo dice, yo tengo la misma esperanza que ustedes, la resurrección de entre los muertos. Y Pablo termina señalando aquí, esforzándose para decir que él tiene una conciencia limpia delante del Señor. O sea, yo, dice Pablo, tengo mi conciencia limpia porque creo lo de la ley, creo lo de profeta, creo la misma esperanza que ustedes y entonces con mi conciencia limpia sirvo al Señor. Y por eso Pablo muchas veces también usa esta idea de la conciencia limpia. En
Primera de Timoteo 1:5, por ejemplo, él nos dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Hay una buena conciencia, él sirve al Señor con una buena conciencia. Por tanto, la defensa que Pablo aquí presenta, él dice que sirve a Dios, pero no a un Dios diferente, sino al mismo Dios de la Escritura, que se cumple en Jesucristo. Él sigue compartiendo la misma creencia judía de la resurrección de entre los muertos, pero diciendo que Cristo ha resucitado de entre los muertos y que entonces es la base y la esperanza para nosotros resucitar en el futuro. Y también nos dice que todo esto lo hace con una limpia conciencia. Mis hermanos, estas son las defensas que el apóstol Pablo está presentando. Y que nosotros también deberíamos ser capaces de defender y explicar lo que es el mensaje del Evangelio y decir nosotros, creyendo lo que la Escritura dice, puedo servir al Señor con limpia conciencia. No solo externamente, sino con limpia conciencia. Y a eso es lo que apunta siempre la Escritura, nuestro corazón. No es solo afirmar ciertas doctrinas correctas, sino que es la intención de nuestro corazón. ¿Cuál es? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cómo nos presentamos aquí? ¿Cómo venimos aquí para adorar al Señor? ¿Hay una limpia conciencia delante del Señor? ¿O estamos también dispuestos, hermanos, a saber que nos van a identificar y nos van a calificar de alguna manera? También, como ya dijimos, como los canutos, como quizás los homofóbicos, como quizás los discriminadores, como quizás los opresivos. Así se le catalogaba al apóstol Pablo. Así que no debe sorprendernos cuando somos catalogados de una manera, porque es parte de lo que la Escritura nos dice que pasa. Mi hermano, ¿te afecta eso? ¿Te incomoda eso? ¿Estás dispuesto a poder servir a Dios aunque te etiqueten de algo, pero con una limpia conciencia delante del Señor, sabiendo que lo que Cristo ha hecho es lo importante? No yo, sino lo que Cristo ha hecho es lo importante. Y desde los versos 17 al 21, entonces, vemos que Pablo va a responder a la tercera acusación. El verso 17 nos dice que Pablo, para empezar, no venía hace muchos años a Jerusalén. Si uno calcula más o menos los viajes, los estudiosos dicen que a 4 o 5 años que no venía a Jerusalén. Y ahora había venido, ¿por qué? Porque, como hemos visto a través de todo el Nuevo Testamento, Pablo estaba recolectando la ofrenda para los pobres en Jerusalén, y entonces él venía a poder entregarla. Así que Pablo nos dice en los versos 18 y 19 que había estado en el templo y como buen judío fue al templo y fue a hacer ofrendas al templo y también fue a purificarse al templo de una impureza ceremonial que era parte de todo lo que un judío hacía. Así que Pablo decía, si quieren corroborar la información, habían unos judíos de Asia conmigo. ¿Dónde están esos judíos? ¿Dónde están esos judíos de Asia que me vieron a mí cuando yo estuve ahí? Ellos podrían venir aquí, dice, presentarlo y que ellos mismos digan. O sea, está diciendo, no hay ni un testigo. Ustedes están simplemente hablando de algo que ni siquiera tienen testigo. Así que Pablo dice, deberían traerlos para acá, concluye diciendo en el verso 20-21 que entonces él no ha cometido ningún delito. No ha cometido ningún delito porque el delito que pudiera haberlo acusado, no hay nada en la evidencia que lo acuse. Simplemente lo que provocó un problema, lo que provocó algo que le molestó a los judíos fue la declaración que él hizo acerca de la resurrección de entre los muertos. Y eso lo vimos en Hechos capítulo 23, versículo 6, donde Pablo dice que dándose cuenta de que eran parte saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué pasó después de eso? Quedó el conflicto entre ellos, porque algunos creían y otros no creían. Dice, si pueden acusarme de eso, acúsenme de eso. Esa es la única acusación que podrían sacar en mi contra. Pero Pablo resume que todas sus acusaciones no tienen fundamento. Él dice que vino como un adorador a Jerusalén, no como un rebelde, que estaba purificándose, no causando disturbios, que respetaba la ley de Dios y no que la violaba, que estaba tratando de ayudar, no con malas intenciones, pero que sus acusaciones son simplemente rumores contra su persona. Así que Pablo presenta una excelente defensa. O sea, Tértulo, el abogado, quería atacar a Pablo y Pablo, como se dan cuenta, sabe argumentar muy bien y mostrarle que esas acusaciones no eran ciertas. Y ahí la importancia, y que hemos visto a través del libro de Hechos, de saber pensar con la Biblia y argumentar claramente con la Escritura. Los cristianos no somos personas que no reflexionamos, que no razonamos, que no argumentamos. Deberíamos siempre hacer eso porque es parte de la vida cristiana. Pablo presenta una excelente defensa. Pero Pablo sabía
que aunque él presentara una excelente defensa, ¿quién era su máximo defensor? Era Cristo. Cristo era su máximo y verdadero defensor. No importaba incluso cómo él lo hubiera vivido. Pablo dijo en alguna ocasión, ni siquiera yo me juzgo, sino que dejo que el Señor sea mi juez. Dejo que Él sea quien me juzgue. Y entonces vemos a Pablo aquí confesando y diciendo eso. Podemos ver que al final, una de las cosas extrañas que podemos ver al final de esta historia es que no hay un juicio, no se da un veredicto, no se da un veredicto, sino que vemos que nos dice el verso 23, entonces Félix, que conocía acerca del camino, o sea, conocía acerca de esto, dejó el fallo para después, diciendo, cuando venga el comandante Licia, decidiré el caso, ¿cierto? Y le da orden al centurión que lo tuvieran bajo custodia y que Pablo pudiera estar bajo custodia, pero con cierta libertad, o sea, los amigos podían ir, podían venir y todo. Entonces vemos que no pasa absolutamente nada. Aunque Félix sabía que no era un hombre ignorante, no estaba confundido, no necesitaba más pruebas porque vemos que Pablo presenta de forma excelente todas las pruebas, aún así no hay nada. ¿Y por qué Félix no da un veredicto teniendo toda la evidencia? Es porque él, en su corazón pecaminoso, no quería responder a la verdad del Evangelio. Es porque Félix, aún teniendo la evidencia ahí y viendo que Pablo no era culpable, no quería decir, realmente Pablo tiene razón, el mensaje que Pablo predica es correcto y es el mensaje del Evangelio. Lo que él decidió hacer es rechazar. Rechazar y dejarlo para después. Es como cuando tú le explicas a una persona el Evangelio con pera y manzana de forma detallada y le responde incluso todas las objeciones que él tiene y dice, esta persona tiene que creer, tiene toda la respuesta. Pero dice, no, no quiero creer. Y es porque la Biblia nos dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. El hombre naturalmente en su corazón está inclinado al mal y por tanto, aunque tú le muestres toda la evidencia, no va a arrepentirse de sus pecados. Mi hermano, ese es el corazón humano. Y ese es el corazón que todos nosotros teníamos sin Cristo. Pero cuando conocemos a Cristo, aún a veces hay cosas que nosotros, viendo la evidencia, viendo las cosas, no queremos arrepentirnos del pecado. Mi hermanos, y necesitamos ver, no actuar como Félix, no actuar como un corazón duro frente a la evidencia, sino reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra maldad. Y entonces poner nuestra confianza en Cristo, poner nuestra esperanza en el Salvador, poner nuestra esperanza en nuestro abogado, en nuestro defensor, en nuestro Dios que nos ha justificado por medio de la obra de Jesucristo. Y así podremos entonces, hermanos, tener paz para con Dios. Si alguien de nosotros aún no ha puesto la fe en Jesucristo, si realmente no se ha arrepentido teniendo toda la evidencia disponible, entonces, como nos dice la Escritura, es que tienes un corazón rebelde y pecador. Y necesitas a Cristo, necesitas al Salvador que te libre de la condenación. Y aún siendo cristianos, si tenemos toda nuestra vida y vemos evidencia en nuestra contra de pecado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y todas las acusaciones que nos haga el mundo no van a valer nada, porque vamos a tener a Cristo el Redentor, nuestra mejor defensa y esperanza. Oremos. Padre, damos las gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, cada día a depender de ti. Sabemos que el mundo, Señor, nos va a acusar, sabemos que la gente va contra tu palabra y tu evangelio, pero tenemos la esperanza de saber que tú siempre tienes el dominio, el control de todo, Señor. No importa de qué nos acuse el mundo, sino que tú eres nuestro defensor, nuestro Dios, nuestro abogado, y te agradecemos porque tú eres bueno, bondadoso y misericordioso. Pedimos que tú nos limpies y nos laves de todo, y rogamos, Señor, que tú nos estés direccionando para poder vivir cada día en tu voluntad. Rogamos, Señor, todo esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.